Con la ambición de Napoleón de consolidar su dominio en Europa, la primavera de 1812 marcó el inicio de una empresa colosal, la campaña rusa. Pero, ¿cómo planeó Napoleón abordar este desafío aparentemente insuperable? Napoleón reunió una fuerza sin precedentes, conocida como la Gran Armée, con más de 600.000 hombres de diversas nacionalidades. Bajo su estandarte, esta fuerza formidable se convertiría en la columna vertebral de su invasión a Rusia. La estrategia maestra de Napoleón era una guerra relámpago que buscaba una victoria rápida y decisiva. Su plan era evitar enfrentamientos prolongados y forzar a los rusos a una batalla en terreno que le favoreciera. En junio de 1812, las tropas de Napoleón cruzaron el río Niemen y penetraron en el corazón de Rusia. Sorprendiendo a los rusos con su velocidad y movilidad, la Gran Armée avanzó implacablemente hacia el este. En la ciudad estratégica de Smolensk, las fuerzas rusas ofrecieron resistencia. Sin embargo, la habilidad táctica y la abrumadora superioridad numérica de la Gran Armée permitieron a Napoleón tomar la ciudad, marcando un avance significativo en su conquista. La batalla de Borodino en septiembre de 1812 fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de la campaña. A pesar de la feroz resistencia rusa, la Gran Armée prevaleció, abriendo el camino para la captura de Moscú. Con la estrategia de la guerra relámpago en pleno apogeo, la Gran Armée de Napoleón continuó su avance implacable hacia el este. La primavera y el verano de 1812 marcaron el despliegue de una de las mayores campañas militares de la historia. En junio de 1812, las tropas francesas cruzaron el río Niemen, marcando el inicio oficial de la invasión a Rusia. La Gran Armée, vasta y disciplinada, se extendía a lo largo del horizonte, lista para desafiar a las fuerzas rusas que se avecinaban. El avance de la Gran Armée fue impresionante. Su estrategia para evadir enfrentamientos prolongados y mantener una movilidad táctica constante confundió a las fuerzas rusas. A medida que se aproximaban a Smolensk, el dominio francés parecía inquebrantable. Smolensk se convirtió en el primer gran obstáculo. Aunque las fuerzas rusas resistieron tenazmente, la superioridad numérica y la táctica de la Gran Armée prevaleció. La ciudad cayó bajo control francés, consolidando aún más la posición de Napoleón en Rusia. La batalla de Borodino, a las puertas de Moscú, fue un punto culminante. Esta contienda feroz y sangrienta se libró con determinación de ambos lados. Aunque las pérdidas fueron significativas, Napoleón emergió victorioso, acercándose cada vez más a su objetivo final, la capital rusa. En septiembre de 1812, la Gran Armée entró triunfante en Moscú. Sin embargo, la victoria fue agridulce. A pesar de la aparente conquista, las tensiones crecieron, ya que los rusos utilizaban la táctica de tierra quemada, incendiando gran parte de la ciudad. La ocupación de Moscú presentó desafíos logísticos significativos. La táctica de tierra quemada dejó a la Gran Armée sin los suministros esenciales para el crudo invierno ruso, marcando el comienzo de un giro desastroso en la campaña. La entrada triunfal de Napoleón y la Gran Armée en Moscú en septiembre de 1812 marcaron un hito significativo en la campaña rusa. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una victoria estratégica pronto se convirtió en una situación caótica y desesperada. Con Moscú bajo control francés, Napoleón esperaba que la rendición rusa pusiera fin a la campaña. Sin embargo, la táctica de tierra quemada empleada por los rusos cambió el juego. Gran parte de la ciudad fue incendiada, sumiendo a la Gran Armée en una situación desafiante. La ocupación de Moscú presentó desafíos logísticos inesperados. La ciudad estaba en ruinas y la táctica rusa de destruir suministros estratégicos dejó a la Gran Armée sin alimentos ni refugio adecuados para el inminente invierno ruso. Ante la destrucción de la ciudad y la falta de suministros, Napoleón se enfrentó a una decisión crucial: retirarse o quedarse en Moscú.
Contrariamente a los consejos de algunos de sus generales, Napoleón optó por quedarse, esperando forzar a los rusos a una rendición. Aprovechando la retirada de sus tropas y adoptando tácticas de guerrilla, los rusos abandonaron Moscú, dejando a la Gran Armée con una ciudad en ruinas y sin una victoria clara. La situación se volvía cada vez más desesperada para los franceses. La prolongada ocupación de Moscú resultó ser un punto de inflexión. La Gran Armée, diezmada por las condiciones adversas, las enfermedades y la falta de suministros, comenzó su lento y doloroso declive. En medio del caos de la ocupación de Moscú y la desesperada situación de la Gran Armée, la respuesta rusa fue astuta y estratégica. La deserción organizada y la adopción de tácticas de guerrilla marcaron un cambio de juego en la campaña rusa de 1812. Ante la devastación de Moscú y la falta de suministros, las fuerzas rusas tomaron una decisión táctica: retirarse estratégicamente. A medida que se alejaban de la ciudad, dejaron a la Gran Armée en una posición precaria y vulnerable. Con la retirada, los rusos cambiaron a tácticas de guerrilla, utilizando el terreno a su favor, realizando ataques o sorpresa, emboscadas y cortaron líneas de suministro, infligiendo daños constantes y desgastando a la Gran Armée. Mientras la Gran Armée intentaba retirarse de Moscú, las fuerzas rusas no dieron tregua. Ataques continuos, escaramuzas y emboscadas minaron la moral y la fuerza de los franceses, que luchaban contra enemigos invisibles y un entorno hostil. La capacidad de los rusos para adaptarse a la situación y emplear tácticas de guerrilla demostró una astucia militar excepcional. Se movían rápidamente, evitaban enfrentamientos directos y desafiaban la fortaleza de la Gran Armée en condiciones que favorecían a los rusos. Además del daño físico, las tácticas de guerrilla tuvieron un impacto psicológico significativo. La constante presión y el desgaste afectaron a la moral de la Gran Armée, ya exhausta por las penurias de la retirada. En la medida en que el invierno ruso se intensificaba, Napoleón se vio obligado a emprender una retirada desastrosa. La Gran Armée, que una vez fue imponente, se redujo a una sombra de su antigua gloria mientras luchaban contra el frío y los ataques rusos en un camino de regreso. La ocupación de Moscú, inicialmente considerada un logro, se convirtió en una de las etapas más sombrías de la campaña. Así fue como Napoleón fue derrotado en Rusia. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.